Y como esto se llama Pregúntele al Doc, vámonos ahora sí a las preguntas que ustedes desde que se abrió la sala chat en el Zoom pueden haber colocado. Vámonos a ver dónde está la primerita. Muy bien. La primerita dice Darwins. Dice, buenas tardes, doctora Luisa. Tengo un cliente que tiene tinnitus y viene tomando inmunocal azul, platinum y performance por 2 meses consecutivos. Y sigue igual. ¿Qué se puede adicionar o cómo serían las dosis correctas? Primero, no hay que adicionar nada. A veces la gente piensa que más es mejor y no, no necesariamente. A veces lo que necesita no es más producto, sino más frecuencia del esencial, del alimento básico. Pero los tinitos tienen diferentes orígenes. Tinitos, para los que no sepan, pitos en los oídos. ¿Sabes que la gente tiene? A veces es porque la trompa de Eustaquio, que es un tubito que comunica el oído interno con la parte posterior de la faringe, se cierra. Y cuando se cierra es porque puede haber moco, porque puede haber inflamación o porque puede no estar drenando. Ella tiene que moverse así, escurrirse la trompa de Eustaquio. Y hay gente que no drena, acumula moco, acumula bacterias y cosas y se tapa. Entonces, cuando se tiene un tinnitus, bueno, usted tiene que ir a consultar con su médico para que le ayude a definir si su tinnitus tiene un componente de origen central o periférico. Central es cuando hay un daño a nivel cerebral y eso es más delicado. Y entonces hay pitos, usted oye pitos, pero esos pitos no son porque la trompa de Eustaquio esté tapada ni cambios en la presión dentro del oído, sino porque hay daños neurológicos. Pero si de pronto el tinnitus es más serio, perdón, es de origen más mecánico, pues puede ser inclusive hasta bastante sencillo. ¿Dónde puede ayudar Inmunocal? Y es que esto es lo importante, no crean que esto es el curalo todo. Yo creo que es el error más grande. Cuando la gente se hace consultora, y yo aprecio mucho a todos los consultores de Inmunotech porque generalmente es gente que de verdad quiere ayudar, creen que para todo, tome inmunocal, tome inmunocal. Y yo entiendo esa pasión, pero todo tiene un objetivo. Mira, inmunocal no quita los tinitos, pero inmunocal platinum reduce la inflamación. Y en la trompa de Eustaquio, cuando hay inflamación, hay tinitos. Y si yo empiezo a alimentar a una persona con inmunocal platinum y el inmunocal platinum empieza a ayudar a corregir la inflamación gradual y progresivamente, pueden comenzar a tener menos inflamación en la trompa de Eustaquio, además de otros beneficios generales, porque es nutrición. Hay diferentes tipos, también pueden haber personas con tinnitus por lesiones en el tímpano, que ya tienen lesiones porque han recibido ruido muy fuerte, una bomba, disparos, o trabajan en sitios con muchísimo ruido. Y cuando hay muchísimo ruido, la membrana timpánica se engruesa, se llama otoesclerosis, el oído se pone grueso, rígido, la membrana timpánica debe ser como, como la membrana de un tambor, así, delgadita y templada para que vibre y suene. Y en la gente que ha tenido golpes por bulla, ruido, que trabajan en sitios muy ruidosos, que se ponen audífonos con mucho volumen, que han estado en explosiones o que disparan, pueden tener daño ya por otoesclerosis. Y ese tinnitus ya es muy distinto al que es por lo de la trompa de Eustaquio. Ahora, se empieza a alimentar con inmunocal y dice, pues yo sigo con el mismo pito en el oído, pero ¿sabe qué? Ya en este momento siento más fuerza muscular, he notado que estoy durmiendo mejor, porque es nutrición, te va a ayudar en donde puede ayudar, va a ayudar. Entonces, yo creo que aquí de pronto yo lo único que haría además sería agregar una porción más del inmunocal platino para ayudarle como a alcanzar niveles adecuados y que fuera a consultar con su médico y a mirar, a veces lo que tienen es un tapón de cera, algo tan simple, echarse unas goticas de glicerina, unos días y luego solito la cera va saliendo y ya se quita también ese pitido y ese dolor o tiene una gripita, unos mocos y están escurriendo y tapando constantemente. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente irse al turco y sudar el moco. O sea, hay cosas muy simples para hacer, pero definitivamente Inmunocal Platinum suma allí para ayudar al control de la inflamación. Vámonos con Marta Lucía Mesa. Martica dice, muy buenas noches, Dios me la bendiga y le siga dando mucha sabiduría para que nos siga enseñando. La admiro mucho. Y yo la quiero mucho, Martica. Vámonos con Rodolfo Etienne. Buenas tardes, noches, doctora Luisa Cristina. ¿Cómo el inmunocal ayuda a un paciente con pie diabético? ¿Y qué suplementos considera usted le pudiera dar mejores resultados? El pie diabético tiene que ver con mala circulación. Mira, los diabéticos primero hay que entender algo. Si llegó hasta el punto de tener un pie con una úlcera, con una herida, que es lo que llamamos el pie diabético, es porque ya se dañó la microcirculación. Les voy a hacer una imagen mental. Todos hemos visto las raíces de un árbol, ¿cierto? Hay unas más gruesas y otras más delgaditas, hasta que terminan en unas que parecen pelucitas. Bueno, traduzcan esas raíces a arterias. Hay arterias gruesas, menos gruesas, hasta unas que son como un pelito y las llamamos capilares. Y adivinen cuáles son las arterias que primero se tapan.
las más chiquitas, las que llamamos capilares. Un paciente diabético que no cuida su nutrición, que dice, no, pues una vez al año no hace daño, no, una Coca-Colita que me tome hoy, no más hoy, no, es una chupadita de ese heladito, y que viven ellos perdonándose, esos cogen y su cuerpo, como no sabe manejar esa azúcar, lo que hace es que la vuelve como una melaza en la sangre. Imagínense esa melaza espesa, ese dulce, como un dulce así pegajoso, derretido, tratando de circular por vasos sanguíneos que tienen el diámetro de un cabello. No sé si son capaces de cogerse un pelito de ustedes y mirar, un pelito, pues lo tapan y como es espeso y tapa esas arterias, deja de llegar flujo a los tejidos. Uno de los tejidos donde llegan más delicaditas y delgaditas las arterias es la piel. La piel, los músculos, allí las arterias son muy finitas, muy delicaditas. Y si se tapan, entonces, ¿qué pasa con el tejido? Se empieza a dañar, se empieza a morir y por eso le salen esas úlceras y pierden sensibilidad. Lo más triste es que, entre comillas, un paciente así termina como si fuera un leproso. No sé si ha escuchado las historias bíblicas de los leprosos que no sentían nada, pues literal, un paciente con una neuropatía diabética que ya tiene también una lesión, él no siente, él se puede chuzar y él no siente. Entonces, una persona que llega hasta un pie diabético, esa persona no ha sido una persona, como decimos en mi tierra, juiciosa, como queriendo decir, aplicada con su tratamiento, no ha llevado una dieta correcta, ha sido una persona que se ha engañado a sí misma toda la vida. No, yo no como dulce, y va uno y mira y está. A mí me pasó una vez con una paciente, salió de mi consultorio con las glicemias malas, hemoglobina glicosilada de 14, señores, lo normal es abajo de 6 para ella, y ella tenía en 14, yo decía, esta señora está mal, le eché mucha cantaleta, como decimos, y ella aseguró que ella no comía azúcar y se fue molesta conmigo. Terminé la consulta con ella y viajé a la cafetería y la encontré con una Coca-Cola y una dona. Y yo solamente le toqué el hombro y le dije, siga portándose bien. Señores, tenemos que ser objetivos y decirle a la gente las cosas como son. Si usted es un diabético y no se alimenta adecuadamente, mire, ya, échese la bendición y vaya a mirar el cajón que necesita, porque no hay mucho para decirle que usted tiene que cambiar sus hábitos. Y si tiene una úlcera en el pie, usted tiene malos hábitos o los tuvo por mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer ya en esa persona? Inmunocal Sport. Definitivamente Inmunocal Sport es oro molido, porque les dije que ayuda a mejorar el óxido nítrico. El óxido nítrico abre, dilata las arterias. Entonces imagínate esas arterias tapadas y tú logres que se expandan, pues empieza a llegar flujo sanguíneo a los tejidos y esto incentiva la reparación natural de los mismos. Pero además recuerden que Inmunocal califica nutricionalmente como una proteína y las proteínas son muy importantes para crear tejidos, para volver a sanar la piel, el músculo, el ligamento, para llenar ese espacio, ese roto que vamos a decir que hay en la herida de un pie diabético. Entonces, ojalá se tomara el Inmunocal esencial y el platino y le recomendaría por lo menos 4 veces al día el esencial y por lo menos 2 veces al día el Inmunocal Sport y obviamente un muy buen consumo de agua de calidad y que cuide la dieta, porque aquí es sentido común. En mi tierra dicen a Dios rogando y con el mazo dando, queriendo decir, usted cuide la dieta y empiece a ayudarle a su cuerpo con nutrientes de calidad y va a ver la diferencia. La máquina perfecta, ya la inventaron, se la presento, el cuerpo humano. Esa es la máquina perfecta. Usted dele a su cuerpo lo que su cuerpo necesita y su cuerpo hace lo que sabe hacer. Así de sencillo. Bueno, vámonos con Ray. Buenas tardes, doctora. ¿Tiene algún testimonio de una persona que sufrió un ACV, debe ser una enfermedad cerebral vascular hemorrágica? ¿Qué dosis se recomienda para esta condición? Bueno, primero te cuento, mi querido Ray, que yo nunca hablo de dosis, porque las dosis son para los fármacos, porque los fármacos tienen efectos secundarios, son tóxicos, tienen que ser bajo prescripción médica, un médico tiene que estar consciente de, esta persona toma captopril y yo le estoy dando en este momento también omeprazol y se está tomando una aspirineta, entonces yo quiero darle un antibiótico, entonces tengo que mirar si este antibiótico interviene con este medicamento, con este otro. Esos son los fármacos, a los fármacos hay que dosificarlos, pero Inmunocal no es un fármaco. Es un nutriente de venta libre, es un suplemento nutricional que cualquier persona sin ninguna prescripción médica puede comprarlo, porque es un alimento.
pero es un alimento de alto valor biológico. Entonces, no existen dosis para los alimentos, porque los alimentos, a diferencia de los fármacos, como no tienen efectos secundarios, no hay toxicidad, con los alimentos su cuerpo toma lo que necesita y lo que no necesita lo desecha. Entonces, el riesgo de la toxicidad, del efecto secundario, de todo lo que tienen los fármacos desaparece. Y entonces la cantidad de inmunocal que una persona necesita está ligada a sus requerimientos nutricionales. De hecho, yo creo que los nutricionistas son los más llamados a aprender de esta ciencia. Y los requerimientos nutricionales con inmunocal varían de persona a persona, porque hay personas, por ejemplo, que tienen sus niveles de estrés oxidativo muy altos. Vamos a hacer un ejemplo. Dos personas les da un accidente cerebro o una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, o sea, se reventó un vaso, derramó sangre, pero uno era fumador, que el tabaco es malísimo, pésimo. Yo no sé por qué siguen vendiendo tabaco y sin fórmula. Y el que compra cigarrillos no le pregunta a nadie. Y ve la etiqueta de una y con todas esas imágenes horribles que les ponen y los compran. Pero van y compran el tabaco. Uno le dio ACV y es fumador, fumador y fuma y toma café todo el día, fuma y toma café. Y hágale y hágale. Y el otro es una persona deportista, sana, pero ambos desarrollaron aneurismas en el cerebro por diferentes causas. El fumador se le reventó el aneurisma, le dio un derrame, ¿sí?, cerebral, y al otro, haciendo ejercicio un día, de pronto levantando una pesa, se le reventó. ¿Qué pasa? Se le reventó su aneurisma y también hizo una hemorragia. Y a los dos van y los llevan al hospital. Quiero que entiendan que los antecedentes de cada persona, por eso la medicina es más arte que ciencia, hacen que varíe todo. El fumador llega y ya tiene complicado el pulmón, además tiene otros daños asociados con el tabaquismo. El deportista no, el sano no. El sano llega con buen corazón, con buenos pulmones, sí, hizo una ACV. Ambos están tomando inmunocal, aquí voy, ambos desde antes de que les dé el accidente cerebrovascular, desde antes de que se les rompa el vaso sanguíneo y haga la hemorragia, ambos estaban tomando inmunocal, los dos. El uno con una vida saludable y el otro fumando, tomando café y haciendo lo que nadie lo mandó. Y cuando llegan al hospital, el que es sano, que no ha hecho nada indebido con su cuerpo, que lo ha cuidado, que lo ha nutrido, en cuestión de 48 horas comienza a estar consciente, volver a mirar y empieza a recuperarse. El otro individuo, que era fumador, que tenía hígado graso porque también le gustaba beber y demás, lleva 2 semanas y no ha mejorado. ¿Será que los dos necesitan la misma cantidad de el inmunocal para tener respuesta? La respuesta es obvia, no. Puede que el sano, y los dos de la misma edad, los dos de 50 años, pongámoslos así, los dos de 50 años, pero el de 50 años que se ha cuidado y deportista, puede que necesite 2 o 3 porciones de inmunocal en el día y suficiente, mientras que el otro tiene tantos daños asociados que ese accidente cerebrovascular es apenas, como decimos, la punta del iceberg. Y él, con 2 o 3, no va a tener, van a tener que tomar 6 o 7 porciones en el día porque tiene un cuerpo mucho más desgastado, mucho más dañado. Para obtener los mismos resultados del otro, van a necesitar más frecuente el alimento. Y esto es clave, o sea, por eso la gente tiene que ser consciente de que uno sí construye el cuerpo que tiene. Cada uno de nosotros es merecedor del cuerpo que tiene. Que le guste o no, eso ya es otra historia. Pero usted construyó el cuerpo en el que habita. Y lo que está viviendo tiene que ver con sus hábitos, cómo lo educaron, qué le enseñaron a comer, qué le dijeron que era bueno. Y todo eso suma para que usted tenga el cuerpo que tiene. Hay gente de 50 divina y hay gente de 50 llevada, desbaratada, vuelta a nada. ¿De qué depende? De esos hábitos. Entonces, una persona que tiene un accidente cerebrovascular se beneficia con inmunocal. La respuesta es un rotundo sí. Y les cuento más. En mi canal de YouTube creo que tengo 2 o 3 testimonios de enfermedad cerebrovascular. Pero de hecho, cuando una persona tiene buenos niveles de glutatión, el glutatión es una especie como de casco protector, por así decirlo, en las células y les da más tiempo de recuperación que aquellas que tienen bajos niveles de glutatión. Por eso uno ve pacientes que incluso ya habían superado los primeros 6 meses después de una lesión de estas, que uno sabe que después de los primeros 6 meses son los claves en la recuperación. Pero yo he visto pacientes después de los 6 meses empezar el inmunocal y tener resultados que uno dice increíbles. Ahora, ¿vale la pena? La respuesta es obvia. Claro que vale la pena. Y como esto es un alimento y esto no es un fármaco,
Yo prefiero que una persona empiece tomando más cantidad que menos en una situación de estas y que se tome menos 6 porciones del inmunocal, que no interfiere con la coagulación, que no va a hacer que sangre más ni nada, pero que sí va a proteger, va a ayudar a reparar y que va a aumentar el glutatión dentro de las células cerebrales para protegerlas del daño que sucede cada vez que se derrama la sangre, que es la hemorragia, ¿no? Entonces, vale la pena un montón. Luisa de León, buenas noches, Doc. Mil gracias por su tiempo y su generosidad en enseñarnos. Mi pregunta es sobre la histaminosis y el DAO. Me va a disculpar, pero no sé esa sigla que es. Tengo pacientes que tienen deficiencia de la enzima y deben consumirla. Se han realizado estudios sobre ella y el consumo de inmunocal, o si el glutatión actúa de alguna forma en ese padecimiento. Mira, de la histaminosis te puedo hablar, lo que dijiste el DAO no sé, pero te voy a dar esta explicación. Inmunocal no es un tratamiento médico. O sea, borren de la cabeza que esto es para los enfermos, porque no es para los enfermos. Inmunocal es un nutriente de alto valor biológico diseñado para llevar al máximo nivel de óptimo rendimiento al cuerpo humano. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad, la que sea, genética o no genética, sea una enfermedad congénita o no congénita, degenerativa o no degenerativa, el cuerpo dijo, me equivoqué, estoy mal. Y un cuerpo que está mal es un cuerpo que tiene altos niveles de estrés oxidativo. O sea, no hay una sola situación de enfermedad donde el estrés oxidativo, que son los radicales libres, que si te conectaste temprano me escuchaste hablar de la popó que producen las células, no esté alto. Los hipertensos, los diabéticos, las personas que tienen una histaminosis, que tienen cualquier enfermedad autoinmune, lupus, Sjögren, ELA, esclerodermia, síndrome de Raynaud, bueno, artritis reumatoidea, cualquier enfermedad tiene altísimos niveles de estrés oxidativo. Como para darte un ejemplo, una persona sana, normal, la relación de esto es algo muy técnico, pero se los voy a decir, luego se los voy a bajar a un lenguaje coloquial, pero una persona sana, bien, o sea, vamos a decir que Leonel Messi que está en el culmen, Cristiano Ronaldo que están en el culmen de su salud, cuando miramos sus niveles de oxidación, se miden con glutatión reducido versus glutatión oxidado, así es que se hace. Y en ellos, si fuésemos a ver, tendrían por cada molécula de glutatión reducido, 10 de glutatión oxidado. En las personas que están 10 de 10, en los Superman y en las Supergirl es 1:10 la relación. Pero si vamos a mirar los niveles de glutatión reducido versus glutatión oxidado, en personas que tienen enfermedades, que son epilépticos, que tienen esquizofrenia, que tienen problemas digestivos, problemas del colon, problemas de fertilidad, cualquier enfermedad, eczemas en la piel, asma, rinitis, conjuntivitis, caída del cabello, pérdida de la masa muscular, cualquier cosa que me digas, todos pueden tener la relación 1.000, 1:3.000, y lo normal es 1:10. O sea, es abrumador, es increíble la cantidad de radicales libres, que es como le decíamos aquí, la popó que producen nuestros cuerpos y que no sale porque no hay suficiente glutatión para limpiarlo. Entonces la pregunta no es si el glutatión le va a ayudar. No. Yo puedo decir con certeza que en toda persona viva hay que mantener buenos niveles de glutatión. Es más, en todo ser vivo, perros, gatos, pájaros, plantas, porque el glutatión no es exclusivo de los humanos. Lo necesitan todos los seres vivos del planeta Tierra. Todos, las ballenas, los tiburones, los delfines, las tortugas, las águilas, todos. No hay ninguno que no necesite glutatión. Entonces el punto no es si esto le va a ayudar. Esto lo necesita. Empezando esta charla les decía, hay 4 cosas que necesita una célula para funcionar bien. Pero una histaminosis, esa célula tiene altísimos niveles de estrés oxidativo y radicales libres. Por eso hay esa excesiva inflamación y todo lo demás. Bajar los radicales libres es ayudar a contrarrestar el efecto de la histaminosis. Que de hecho los mismos radicales libres hacen como un bucle y vuelven otra vez y sobreestimulan y hacen que la cosa se ponga como más complicada. Entonces, realmente sí suma. ¿Qué va a curar? No, no. Inmunocal no cura nada porque no fue hecho para curar, pero nutre bien todo, regula los niveles de oxidación, favorece el correcto funcionamiento
dentro de las células, hace que las mitocondrias de cada célula, las baterías que tienen las células, se carguen de buena energía para que puedan trabajar, favorece el proceso regenerativo celular, protege el ADN en el núcleo. Sé que hablé de muchas cosas técnicas, ahora digámoslo de una manera coloquial para los que no son profesionales de la salud y están con nosotros esta noche. Hablábamos relación 1-10, ¿se acuerdan? Glutatión reducido, dije, versus glutatión oxidado. Quiero que hagan una imagen mental en sus cerebros del glutatión como si fuera unos trapos para limpiar, unos trapos para sacar la mugre. ¿Listo? Un trapo blanco, limpio, lo llamamos glutatión reducido. Entonces, el trapo limpio es el glutatión reducido, listo para limpiar la mugre. Y a los trapos sucios, los que ya salieron de glutatión y limpiaron la mugre y ya están sucios, los llamamos glutatión oxidado. ¿Listo? Glutatión reducido, el limpio, glutatión oxidado, el sucio. Y dijimos que la relación es 1 limpio por 10 sucios en una persona sana. En una persona enferma, les dije, puede ser 1 en 3.000, 1 en 10.000. O sea, hay un montón de trapos sucios de glutatión, perdón, y un solo trapito limpio. ¿Cuándo ese cuerpo va a poder entrar en un punto de equilibrio, de homeostasis, se dice médicamente? Nunca. Por eso esa persona, si se comienza a alimentar con Inmunocal, que Inmunocal no es glutatión, es que esa es la clave del éxito de Inmunotech. Inmunocal es rico en cisteína bioactiva consolidada. Y la cisteína, cuando uno va y estudia la bioquímica, cómo funcionan los nutrientes dentro de las células, actúa como el jabón para lavar los trapos sucios de glutatión. Entonces se toma Inmunocal, esa cisteína bioactiva consolidada entra a sus células y haga de cuenta que entró y lavó los trapos sucios de glutatión. Entonces usted ya cada vez tiene más trapos para limpiar limpios y menos trapos sucios. Y entonces la fórmula del equilibrio que nos lleva a la salud, longevidad y vida entra en su punto de éxtasis. Entonces, mi querida, perdón, Luisa, la respuesta es definitivamente, esto es nutrición que le suma a una persona que está en una situación de salud difícil. De hecho, con esto debería de responder la pregunta a todos los que de aquí para abajo tengan, porque es que Inmunocal no se hizo para curar nada, pero sí para nutrir las células y favorecer la producción de glutatión. Y eso es clave en todo proceso de recuperación. Y, y otra cosa, aprovecho y les digo, o sea, la gente, yo he escuchado tantas, discúlpeme, tonterías, gente diciendo cosas como que es que tal compañía patentó el glutatión. Nadie puede patentar el glutatión. Nadie, porque el glutatión es algo que creó Dios, el cuerpo humano, la naturaleza. Es como decir que yo patento el banano, o a la guayaba, o a la manzana. No puede patentar algo que no le pertenece, usted no lo creó. Ah, pero alguien descubre la manera de imitar los nutrientes del banano, imitar los nutrientes de la manzana. Eso es otra cosa, pero no puede patentarlo. Así que cuando les digan que es que patentes, no, 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 eso es pura artimaña. Física artimaña, eso no es ciencia. Eso es desconocimiento y se aprovechan del desconocimiento de la gente y le meten los dedos a la boca y los confunden. Entonces, ojo, que la clave es mejorar la producción natural dentro de las células de glutatión para que limpie la mugre en nuestro cuerpo, que se llaman radicales libres, y que al limpiar la mugre, los radicales libres, las personas pues puedan tener mayor agilidad para llevar sus cuerpos al grado de recuperación y regeneración. En el núcleo de las células, donde está guardado un tesoro, en un cofre especial, el ADN, que es nuestro tesoro más preciado, ese cofre tiene que estar muy bien protegido. Ese núcleo donde está el ADN, la información genética para formar a Luisa, para formar a Omar, para formar a cualquiera, tiene que estar muy bien protegida. Y lo que protege al ADN para que no se oxide y no se dañe es el glutatión. Así de importante es. Es determinante. Vámonos con Omar Ríos. Yo creo que esta es de las últimas que puedo responder hoy. Buenas noches, doctora. Tengo una niña de 9 años que en mayo del 2023 sufrió una isquemia cerebral debido a una negligencia médica. Quisiera saber qué tanto le puede ayudar el Inmunocal para su recuperación. Ahorita hablamos de eso. Hablamos del daño cerebral, hablé cuando me preguntaban de las hemorragias, ahí expliqué. La virtud es que es una niña y el cerebro de los niños es súper neuroplástico, o sea, se adapta gigantemente. Yo he conocido niños que tuvieron accidentes de tránsito severos y perdieron partes del cerebro y verlos hoy en día jugar fútbol, caminar, como si no les faltara nada en la cabeza. Y hacemos la resonancia y les falta un pedazote.
pero el muchacho funciona divino porque el cerebro es capaz de hacer adaptaciones y como compensar unas áreas con otras, así como por ejemplo la gente que es invidente desarrolla tremendamente el oído, el olfato, el gusto y son capaces de casi que suplir la falta de visión con otros sentidos que se sobre expanden. Lo mismo pasa con el cerebro. Si la niña la siguen estimulando, siguen haciéndole su fisioterapia, todo lo que corresponda. Y si alimenta con inmunocal, yo sí creo que puede tener una mejor respuesta en el tiempo. Y la madurez cerebral es hasta los 25 años, o sea, todavía falta un rato, tiene 9, todavía tenemos un buen tiempo para ayudarla. Los niños tienen una neuroplasticidad, se dice eso, mucho mayor que los adultos. Entonces yo creo que vale la pena. En los adultos siempre hablamos de solo 6 meses. En los primeros 6 meses uno dice, bueno, hay un chance muy grande en los primeros 6 meses de mejorar. Después en el primer año hay un poquitico, pero ya después del segundo año casi nada. Y a mí Inmunocal me tapó la boca, porque mi mamá tenía, no sé si te habrás conectado cuando dije esto, Omar, conté lo de mi mamá, por eso yo llegué a Inmunotech, porque estaba buscando algo para mi madre. Mi madre tenía daño cerebral por una radioterapia, por un cáncer en el cerebro, ¿sí? Una metástasis de cáncer. Y cuando yo conocí Inmunocal, ya mi mamá tenía 4 años y medio, o sea, ya mucho tiempo en su camita postrada, sin reconocerme, sin hablar. La teníamos que alimentar por una sonda que llegaba directo al estomaguito, se llama una gastrostomía, con oxígeno 24 horas. Era como una muñequita de trapo acostada en la cama con la mirada fija. Ida, esa era mi mamá. Como médica, yo no tenía ninguna expectativa de que se fuera a curar ni nada. Yo quería que estuviera bien nutrida, que allá en su cerebrito, la parte que tuviera consciente, no sintiera hambre, ni sintiera debilidad, que se sintiera bien y que cuando llegara su momento llegara en la mejor forma posible. Y por eso empecé a darle inmunocal. Y a los 10 días, Omar, de estar alimentando a mi mamá con inmunocal, ella me volvió a reconocer. Quiero contarte que en mi familia somos muchos médicos y uno de ellos es un tío, hermano de mi madre. Él es neurólogo y ha sido el presidente de la Asociación Colombiana de Neurólogos por mucho tiempo, fue. Y él me decía, ¿qué le diste? ¿Qué hiciste? Porque nos parecía increíble que un suplemento hiciera tanto. Porque a veces uno como médico espera como cosas más extravagantes y como dicen por ahí, cuando Dios quiere esconder algo de los hombres, lo pone en la punta de la nariz para que no lo vean. Esto es impactante. Entonces yo sí creo, si en una persona, mi mamá era una mujer en ese momento de unos, creo que tenía 69 años, 68 años, y una mujer de 68 años con un daño neurológico tan severo, hubo esta mejoría. Valga aclarar que yo cuidaba, junto con mi padre, cuidábamos muy bien a mi mamá, en alimentación 10, en hidratación 10, o sea, todo lo cuidábamos al detalle. Lo único que le faltaba a su cerebro era mejorar glutatión. Y mejoramos glutatión y en 10 días vimos resultados. Hay gente que hay que hacerle más cosas porque no tienen los mismos cuidados, no les han hidratado bien, no los han alimentado bien, entonces hay que hacer más cosas. Pero definitivamente una de las cosas que hay que hacer es mejorar el glutatión y en un cerebro infantil más, porque el cerebro está en crecimiento, en desarrollo y un cerebro en crecimiento y desarrollo consume mucho más glutatión que un cerebro que ya paró de desarrollarse. ¿Sí? Entonces yo creo, Omar, firmemente que sí vas a tener algo muy positivo que va a sumar en la calidad de vida de tu hija, pero que tienes que ser muy constante y disciplinado y que conforme ella vaya creciendo y su tamaño vaya aumentando, las demandas de glutatión para su cuerpo van a ser mayores. Entonces vale la pena que se vayan haciendo ajustes nutricionalmente. Miriam Hernani. Buenas noches, doctora Luisa Cristina. Consulta. Persona con problemas de alopecia, ¿qué inmunocal sería bueno que tome? Si podría ayudar el omega. Sí, el omega puede ayudar porque mejora mucho la circulación, en especial lo que llamamos la microcirculación, la que les decía que es como un capilar, como un cabellito, que esa es la circulación que llega al cuero cabelludo y que cuando la gente se le empieza a adelgazar y a caer el cabello es porque hay muy mala circulación capilar. Entonces ahí el omega súper bien. Cualquiera de los inmunocal. Para esta situación, cualquiera, el esencial, el platino, el sport, cualquiera. Lo importante aquí es que empiece, porque sí está claro que el folículo piloso cuando muere tiene altos niveles de oxidación, de estrés oxidativo. Entonces, si se muere, deja de crecer cabello, obviamente, y pues ya. Se pierde ese pelo. Entonces, y en un folículo no crece un pelo, en un folículo pueden crecer 4 o 5 cabellitos en un solo folículo. Entonces, cuando se te muere un folículo, no pierdes un pelo, pierdes 4 o 5. ¿Sí? Entonces, de ahí lo valioso de que una persona tome el inmunocal de manera ordenada
y que se suplemente. Eso vale la pena. Sí, yo creo que sí, vale mucho, mucho, mucho la pena en estos casos. Bueno, espero esta noche haber logrado darles un poquito más de luz para entender lo que es Inmunocal, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, qué esperar y qué no esperar, pero definitivamente creo que es nutrición de alto valor. Yo misma lo tomo para mí, para mis hijos, hasta mi mascota, mi perrita, Astoria. Yo le doy la jugadurita de mi Inmunocal, lo que queda, se lo echo para que ella se lo tome. Y es una perrita, gracias a Dios, muy sanita, porque uno también quiere a sus mascotas. Así que pues llamen a la persona que los invitó a este espacio y pregúntenle a ella cómo pueden en su país y en su moneda conseguir el Inmunocal. Háganlo con la persona que los invitó a este espacio. No se dejen engañar. Cuando una cosa es buena, no faltan los timadores, los engañadores. No se dejen engañar. Vayan con la persona que los invitó a este espacio, con esa persona que se interesó, que les mandó el link, que les dijo conéctate con ellos, vayan con ellos, pregúntenles a ellos y tengan la certeza que ellos les van a guiar de la manera más correcta posible. Por hoy me despido, que tengan una bonita noche, que podamos seguirnos viendo si Dios lo permite y nos presta la vida y la salud. La próxima semana, ya saben, pregunten por el link para que se puedan conectar y espero que tengan una bonita noche. Si tienen preguntas especializadas, les cuento, yo tengo consulta virtual a su servicio. Que Dios los bendiga, que tengan excelente noche y que sigamos ayudando a más personas a vivir más y a vivir mejor. Se despide Luisa Cristina Torres, una médica apasionada por el bienestar que sabe que en la nutrición está la clave para vivir más y vivir mejor. Feliz noche.